buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Enseguida vamos con el repaso de las noticias imprescindibles de este martes 11 de julio, que ha seguido marcado por algunas polémicas generadas por esa mezquindad, esa necedad de algunos ediles, de algunos ayuntamientos cogobernados por Unidos Podemos y el PSOE. Ediles incapaces de apoyar una declaración institucional o poner una pancarta de homenaje al concejal asesinado por ETA hace 20 años, Miguel Ángel Blanco. Mientras Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba rechazaba una declaración de la fundación que lleva el nombre del concejal de Ermua, Alicante, ese Ayuntamiento de Alicante se oponía a la exhibición de una pancarta de homenaje pedida por Ciudadanos. Y Madrid rectificaba a medias. Manuela Carmena ha cedido y mañana apoyará el homenaje a Miguel Ángel Blanco, pero la pancarta no se pondrá en la fachada del Ayuntamiento. Las críticas de dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos a la actitud mezquina y necia de alcaldes y concejales de Podemos y sus confluencias ha sido una constante durante estas últimas horas. La guinda a este barullo de miseria política y moral la han puesto los diputados bilduetarras en el Congreso. Han impedido con su veto, es necesaria la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para que salgan adelante o se aprueben este tipo de iniciativas, que se leyera en la Cámara una declaración institucional de recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco. Tampoco Podemos ha posibilitado otra declaración institucional, en este caso sobre la excarcelación del líder opositor venezolano Leopoldo López. Podemos ha rechazado el texto consensuado por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. En definitiva, la extrema izquierda radical y populista y los proetarras terminan siempre dándose la mano y la nota lamentable y negativa en las instituciones, allí donde están presentes. Hola, muy buenas noches. Se empiezan a dispararse ya las temperaturas y ya nos podemos habituar a estas temperaturas tan altas porque desde mañana hasta el viernes como mínimo tendremos la primera ola de calor del verano. Es la segunda ola de calor de la temporada. La primera llegó en primavera y aquí tenemos la primera de la nueva estación de este verano que nos dejará temperaturas en el sur de España de más de 44 grados. Entramos en materia, vamos a ver la previsión para la jornada de mañana, una previsión que nos indica más o menos el mismo patrón meteorológico de estos últimos días, con mucho sol y siempre las nubes las encontraremos en el norte, unas nubes que en el Cantábrico más oriental mañana nos podrían dejar algunas lloviznas. En las Islas Canarias mañana seguimos marcando algunas nubes, pero no pensamos que estas nubes mañana nos dejen lluvia. Las temperaturas ya disparadas, sobre todo en esa mitad sur, fíjense qué colores nos indican valores entre los 35 y los 40 grados, ya en el Valle del Guadalquivir hablamos de temperaturas de más de 40 grados, por ese motivo ya tenemos activados los primeros avisos rojos por estas temperaturas mañana tan altas, contrastan con este ambiente más fresco del norte, mañana apenas llegando a los 20 grados. Avance de previsión para estos próximos días, un avance de previsión que no nos indica grandes novedades, es decir, mucho sol, poca nubosidad y estas temperaturas que día tras día irán subiendo hasta que el viernes seguramente hablaremos del día más caluroso de toda la semana, con máximas, insistimos, en el sur de casi 44 grados. Cosas, Paco Rosell, tú que vives y has vivido mucho tiempo en Sevilla, ¿cuándo no hemos tenido olas de calor de 40 y tantos grados en Sevilla, hombre, por favor? Espera 44 en Córdoba. Pero vamos, pero no todos los años hay 18 horas de calor de estas. Efectivamente, ¿verdad? Me recuerda una vieja anécdota del abuelo del que fue presidente de la Junta, José Rodríguez La Borbolla, ¿no? Que estaba de ministro de jornada con Alfonso XIII, ¿no? Y de pronto le dijo, Pedro, ¿sabes que hay 44 grados en Sevilla? Y dice, señor, la que me estoy perdiendo. Pues que se vaya mañana. Entonces, vamos, aquel Perico Borbolla se estaba perdiendo una buena en Sevilla. A mí esto me recuerda con 44 grados. Me recuerda lo de los partidos del siglo. Todos los años hay 3 o 4 partidos del siglo, ¿verdad? Partido de fútbol. El Barça contra el Madrid contra el Barça, el Barça contra no sé quién, el Madrid... Bueno, pues esto es lo mismo, lo de la ola de calor. Y desde que viene el calor, ¿y de cuándo no hemos tenido calor en julio en la mitad sur, sobre todo de la península, verdad? Y en agosto. Y temperaturas de más de 40 grados, que se lo preguntan a los cordobeses, a los jienenses, ¿verdad? Sí, señor. A los sevillanos. Todo el Valle del Guadalquivir. A mí, pero hombre, por favor. Edurne Uriarte, buenas noches, Edurne. Buenas noches. Bueno, ¿tú eres muy cafetera o no eres cafetera? Bastante. O sea, tú estarás encantada con esa noticia. Yo sí creo en ese estudio. Es que aquí ha habido comentarios, polémicas, ¿sí? ¿Por qué no? A mí no sé, mejora el estado de ánimo. Además, de entrada, sobre todo te pone en un plan sambito, ¿sabes? De bailoteo permanente. Claro, te tomas 4 o 5 tazas de café y estás todo el día. Y luego además duermes por la noche. Dávila, ¿cómo se duerme por la noche después de 4 tazas de café? Antes de ayer, en un periódico tan responsable como ABC, decía que la cafeína, el café, no te deja dormir, te produce hipertensión, eso sabía hace tiempo. La cafeína no te deja dormir, pero que el que no dormir te produce, es casi una tendencia directa a la obesidad. Pero si te lo tomas una a las 10 de querencia, la noche.
Sí, a las 10 de la noche. Los cafés te los tomas hasta las 4 de la tarde, La ¿no? cafeína la metabolizas en el cuerpo durante todo el día, o sea que eso es igual. Total, No sé. que te produce obesidad, hipertensión, es decir, o una cosa u otra. A mí esto es muy sospechoso. El cártel cafetero aquí se ha puesto bien. El cártel cafetero, Antonio Naranjo, ha soltado la yesca, pero bien. Hombre, yo le digo, el café no es malo ni bueno. Si tomar una tacita por la mañana, tomarte otra por la tarde, pues está. Eso es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Un desayuno y luego después de comer, que el hígado, y por la noche. Ahora que digan que 4 tazas y 5 tazas de café, eso es mano de santo, hombre, por favor. Que el hígado sea un receptáculo generoso del café, eso de verdad es la primera vez que lo oigo. Pero yo no me imagino a Carlos Dávila tomando colacaos, o sea que algún café caerá, ¿no? Claro. Yo de todas maneras... Tengo la impresión de que el colacao siempre vamos a dejar de tomarlos unos cuantos. Pero siempre hay un estudio que sostiene... Mejor el cacao. Siempre hay un estudio, Antonio, que sostiene lo uno y lo contrario. Yo creo que lo único que de verdad hace daño a la salud es ser infeliz. A partir de ahí, como elijamos cada uno ser felices, creo que merece la pena, sea con el café o sea sin el café. Y a mí me parece que estas cosas siempre tienen un afán comercial, ¿no? Bueno. Y que siempre va a haber una prestigiosa universidad para avalar el estudio, ¿no? Para decir que sí, o alguna marca de café. Maripau, buenas noches, Maripau Domínguez. Yo he sido muy activa en esta discusión que hemos mantenido fuera de cámara. Es de colacao, Maripau. Es de cacao. De cacao maravillado. Sí. A ver, sin ganas de cargarme la industria cafetera, por supuesto. Pero desde luego yo coincido con Carlos. A mí ningún médico me ha recomendado jamás, y tengo ya unos añitos, que tome café. Y a ser posible 3 y 4. Yo os lo que recomiendo, porque yo lo tuve que cambiar durante una época y ya me quedé. El efecto placebo. Al final, consumes café igual, el sabor es igual de rico, pero tómalo descafeinado. El café de máquina descafeinado. Sabe igual. El mejor es el de nuestro amigo... Sabe igual y no afecta a la tensión. Nuestro amigo Ramiro, hombre, que tiene un café Delta fantástico en el mercado. El Delta es muy rico. El Delta, la mejor receta es la felicidad. Ramiro te lo manda de Casi me levanto y lo doy un beso. Sí, pero si consumes café en exceso, a lo mejor la felicidad te la cargas porque tienes problemillas de salud. José Luis Benaya, buenas noches, José Luis. Buenas noches. Yo lo que estoy es un poco harto de que todo lo que esté bueno o mate o engorde, con lo cual yo me voy a posicionar aquí con Edurne, me tomo mis 3-4 cafetitos al día y tiro en esto del periodismo, pero como una máquina. De aquí a 20 años hablaremos. Oye, dejadme que salude, son y 24 minutos. Voy a saludar rápidamente a José Luis Martínez Almeida, que es concejal, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Luego planteamos el barómetro, Susana, pero le pregunto a José Luis. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Antonio. Vamos a ver, ¿ha rectificado a medias Carmena sobre esto del homenaje de mañana del Ayuntamiento a Miguel Ángel Blanco? Es 20 aniversario. Sí. ¿En qué va a quedar la cosa? Yo creo que ha rectificado forzadamente y a medias. La cosa va a quedar en que nosotros mantenemos nuestro acto de homenaje, que es a las 10 de la mañana, y ellos han convocado a instancias de la Federación Española de Municipios y Provincias un acto a las 12 en el Cibeles, en el que también participaremos, en el que hay una pancarta, pero que es cierto que esa pancarta no va a colgar del Palacio de Cibeles, que yo creo que era una reivindicación unánime del resto de grupos municipales y de las asociaciones de víctimas incluso. Claro, o sea, esa pancarta va a estar a pie de calle. A pie de calle. Y además se refiere a todas las víctimas del terrorismo y luego personaliza con el nombre de Miguel Ángel Blanco, ¿no? No sé el texto literal, en esto no lo recuerdo, pero viene a decir algo así en el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y con recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. ¿Por qué no se ha llegado al acuerdo o ha aceptado la señora Carmena de que esa pancarta por lo menos se exhiba durante el día de mañana, que es cuando se cumple precisamente ese 20º aniversario del asesinato, de los 2 disparos que recibe Miguel Ángel Blanco en la cabeza en la fachada del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, ellos, la tesis que manejan, que yo creo que es una tesis un tanto falaz, es que sería singularizar la figura de Miguel Ángel Blanco respecto del resto de víctimas del terrorismo y que por tanto no procedería colocar esa pancarta, pero digo que es un argumento falaz porque si por algo se ha caracterizado este ayuntamiento es por colocar pancartas de todo tipo y no es ajeno que de hecho en determinadas juntas de distrito se han colocado pancartas, por ejemplo, de homenaje a delincuentes como Alpon o como Bódalo. Pero bueno, ese es el argumento que ha utilizado la alcaldesa para tratar de justificar esta negativa. Por eso decimos que es una rectificación forzada y a medias. En cualquier caso habrá dos homenajes entonces, uno el que le tributa el propio Partido Popular, sí, el grupo otro municipal el del Ayuntamiento. Sí, efectivamente, y es cierto, y agradecemos que van a asistir al acto que hace el Grupo Municipal Popular a las 10 en la Plaza de la Villa,
La alcaldesa nos ha confirmado su asistencia, así como el resto de portavoces de los grupos municipales en Madrid. O sea que ella va a estar presente en ambos casos. Va a estar presente en ambos casos, sí. Va a estar presente en ambos casos la alcaldesa y ya digo, yo creo que la presión social ha sido definitiva para que se diera cuenta del error y sobre todo de la injusticia, porque ya no es un error, es una injusticia que estaba cometiendo con Miguel Ángel Blanco y lo que representa Miguel Ángel Blanco. Bueno, ya había escrito además la justificación de que las propias asociaciones de víctimas no querían que se singularizara a alguna de ellas para homenajearlas. En este caso estamos hablando de algo, en fin, que es excepcional. Estamos hablando de un antes y un después en la lucha, desde el punto de vista social, ¿no? Contra el terrorismo. Que el símbolo, que lo que simboliza Miguel Ángel precisamente es lo que tú acabas de apuntar, ¿no? La movilización social tremenda que se produce como consecuencia de su secuestro, asesinato, que yo creo que no se había producido con esa unanimidad hasta ese momento respecto de ETA y de los asesinatos de ETA, y yo creo que precisamente por eso no estamos privilegiando a Miguel Ángel Blanco respecto al resto de víctimas, pero sí estamos singularizando esa movilización social que provocó su secuestro y asesinato. Bueno, en cualquier caso, aunque sea a medias, nos alegramos de que la alcaldesa por supuesto. y Podemos hayan rectificado. Por supuesto, tenemos que alegrarnos de que hayan rectificado, de que vengan al consenso, claro. y desde luego, pues bueno, oye, como decimos habitualmente aquí en Madrid, que estamos ya acostumbrados a esto, Manuela Carmena solo acierta cuando rectifica. Pues gracias, José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Ahora comentaremos esto, porque sin embargo en Alicante, en Córdoba, ha habido ayuntamientos donde no solamente no se ha llegado a ningún acuerdo, sino que han rechazado la posibilidad de exhibir alguna pancarta o incluso hacer alguna declaración institucional. Pero antes hay más opiniones que ha recogido Paz Llamas en este reportaje. Vean. Tal día como hoy, pero de hace 20 años, España entera todavía albergaba la esperanza de que el edil de Ermua fuera encontrado con vida. Pero el final de esta historia ha quedado grabado a fuego en nuestros corazones. 20 años después, cuesta creer que existan discrepancias entre los líderes políticos si honrar o no la memoria de Miguel Ángel Blanco. Donde sí han recordado al joven concejal ha sido en su ciudad, Ermua, donde todos los partidos políticos han querido estar, incluso Julen Arzuaga de Bildu. Yo he visto un portavoz que todavía no ha condenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco y sin embargo ha venido aquí, pero él ha venido aquí para blanquear su imagen, porque el día que secuestraron a Miguel Ángel no pidió su liberación, el día que lo mataron aplaudió el asesinato. Defendió a los asesinos y sigue defendiendo la causa por la que le mataron y el mismo proyecto. Y por eso, pues, ese señor Arzuaga sobraba. Los demás estábamos todos unidos. Estábamos unidos hoy y estábamos unidos también hace 20 años, y eso es lo que es importante. Las condenas hacia quien no ha querido homenajear a Miguel Ángel Blanco han sido unánimes. Estamos viendo como algunas fuerzas políticas, especialmente de Podemos, y también algunas del PSOE, lamentablemente, que se han opuesto a homenajes tan lógicos y tan normales a Miguel Ángel Blanco en municipios como Madrid, como Bilbao, como Cádiz, como Jerez, como San Fernando, lo que no es tan solo, a mi modo de ver, una muestra de bajeza política. Miguel Ángel Blanco no es solo que también una víctima del terrorismo, como hay pues casi 1000 víctimas del terrorismo de ETA en nuestro país, pero además es un símbolo de la democracia. Es un símbolo de la democracia, y quien no lo entiende así es porque no comprende cómo hemos llegado hasta aquí, o otra cosa, porque prefiere apoyar a los verdugos que a las víctimas, ¿no? Porque claro, los que pactan con Bildu y los batasunos y a la vez aplauden al señor Otegi son los mismos que no quieren colgar una pancarta en el Ayuntamiento de Madrid y Miguel Ángel Blanco. No hay casualidades. Podemos está más cómodo con Otegi y con Bildu que con Miguel Ángel Blanco y con los demócratas. Sin embargo, algunos prefieren ampararse en el respeto a las decisiones de otros. Hay quienes creen que no se debe homenajear a una víctima por encima del resto. Yo lo respeto. Mientras, la vicepresidenta del Gobierno ha pedido que no se empañe el espíritu de Ermua. Y Ermua fue sobre todo un espíritu de unidad que nos hermanó a todos y que nos hizo muy fuertes. A la negativa del Ayuntamiento de Madrid de colgar una pancarta en memoria de Miguel Ángel Blanco se han sumado otros ayuntamientos como el de Córdoba y Alicante. En este último, el concejal no adscrito Fernando Sepulcre ha hecho uso del balcón de su despacho municipal para desplegar este cartel.
Bueno, ya escuchaban ustedes antes la denuncia de Albert Rivera. Albert Rivera ha sido claro y contundente. Algunos prefieren estar más cerca de los verdugos que de las víctimas, en alusión a Podemos y a la actitud que está manteniendo en estos homenajes que se vienen tributando a Miguel Ángel Blanco con ocasión de ese 20 aniversario de su secuestro y asesinato. Esta misma noche Bildu, los proetarras de Bildu en el Congreso de los Diputados también han impedido que se leyera una declaración institucional en la Cámara Baja, en el Congreso. Es preceptivo que haya unanimidad de todos los grupos para que este tipo de declaraciones institucionales puedan salir adelante. Ha impedido que se leyera una declaración institucional sobre el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y esto es lo que está pasando. Tú decías algo sobre lo de Madrid, ¿tenías alguna noticia? Dos cosas. Sobre el cambio de actitud a medias de Carmena. De la coartada o el argumento que hace la alcaldesa de Madrid, Carmena, para justificar no colgar la pancarta. No digo que falta la verdad, es literalmente mentira. Dice que las asociaciones de víctimas dicen que no hagan a su tiempo unas personalizados homenajes a una determinada víctima. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, que acoge a todas las víctimas, ¿sabéis quién la preside? Marimar Blanco. Claro. O sea, es que es mentira. Es que lo que acaba de decir es mentira. Pero es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo también dice lo mismo. La rectificación no es a media. Lo que se van a hacer mañana es un cartelón efímero, porque va a durar 3 segundos, que es lo que dura la concentración, como el minuto de silencio. Y luego hay otro tema que a mí me pone verdaderamente furioso. Hablando de Ermua. Hoy se ha celebrado este homenaje en Ermua, con la presencia de los de Bildu. ¿Sabéis dónde se ha celebrado? No se ha celebrado en el cementerio. ¿Por qué no se ha celebrado en el cementerio? Porque Miguel Ángel Blanco, la tumba de Miguel Ángel Blanco, no está en Ermua. Está en un pueblo de Orense. Porque en Ermua, en la tumba primigenia de Miguel Ángel Blanco, la estuvieron profanando los de Bildu, los etarras, durante muchos años. Y sus padres y su hermana se la tuvo que llevar a un pueblo que me parece que se llama Amarca o La Marca. ¿De dónde procede la familia? Efectivamente es así. Es decir, que este tío de Bildu se presente hoy a homenajear, entre comillas, a esta víctima de ETA, la gran víctima de ETA, porque fue todo lo que hemos podido decir estos días, cuando resulta que sus amigos han estado profanando esa tumba durante años, ya no es una especie de sarcasmo. Lo que es un agravio, un nuevo agravio a la familia. Es lo que quería decir sobre este tema, vamos. A mí, Antonio, si me permites, quería hacer una apreciación precisamente a una de las llamadas que habéis pasado, una madre que se quejaba un poco del olvido. Yo recuerdo la célebre frase santayana: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Es verdad el celo de esa madre explicando a sus hijos lo que significa Miguel Ángel Blanco, pero esa no es una obligación de unos padres, sino también de un sistema educativo que debe recordar a las víctimas y la contribución que han tenido a la democracia de este país. Pero por encima de estos episodios, el de hoy que hemos conocido en Ermua, es que o es tremendo Madrid, el Ermua, o lo que hemos conocido en algunos ayuntamientos, es que no le han dejado enterrarse en su propio andaluces. Pueblo, era un paisano de Miguel Ángel Blanco, era un hombre que había nacido en Ermua, y no ha podido descansar en Ermua porque le han profanado la tumba no ni una, dos, sino 4 o 5 veces. A mí me entristece profundamente esta división, pero también viéndolo con cierta perspectiva histórica, era lo que ocurrió en la víspera del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, esa desunión. Si algo la virtud que tuvo Miguel Ángel Blanco es que generó una revolución ciudadana que puso a la gente en la calle protestando contra ETA y supuso el fin de ETA. Y esa es la gran aportación de Miguel Ángel Blanco. Esa revolución ciudadana cívica que hizo que los partidos se incorporaran. Yo recuerdo a un comentario de Arzayus en una de las manifestaciones, cuando dijo: no tenemos más remedio que sumarnos a estas manifestaciones, como hicieron todos los partidos, muchos de los cuales se están descolgando este aniversario, para que cuando baje la marea y repliegue todo esto, cada uno volvamos a nuestro sitio. Arzayus dijo y más es cosas, lo que ha ocurrido. Bueno, eso lo dijo. Hablar de Arzayus, y ahora estamos, al cabo de 20 años, lejos de reconocer, aquí no se está homenajeando a un militante del Partido Popular, no a un simple, víctima de los 1000 víctimas del terrorismo de ETA. Lo que se está significando es la contribución a cambiar la historia de España en cuanto a precipitar el fin de ETA. Esa es la principal aportación. Si algo tuvo Miguel Ángel Blanco fue ser un chico joven que entroncaba con la juventud y que puso en marcha esa rebelión ciudadana en España. Esa fue su contribución. Y ese es el homenaje. Por eso hoy,
y lejos de esa actitud rectificando de la alcaldesa de Madrid, un poco a regañadientes, poniendo un ratito una pancarta mañana, tenía que estar la pancarta en el Ayuntamiento de Madrid como tenía que estar en muchísimos otros consistorios de toda España. Porque ese fue el movimiento importante. Claro, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante. Por eso voy a saludar a Janet Giraldo, que es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal estás? ¿Qué ha ocurrido en Alicante? ¿Por qué no se ha exhibido esa pancarta que usted de Ciudadanos pedía como homenaje en este 20º aniversario a Miguel Ángel Blanco? ¿Quién se ha opuesto y por qué? Pues los que se han opuesto son el tripartito conformado por el Partido Socialista, por Compromís y por Guanyar, que es la marca blanca de Podemos aquí en Alicante. Y se negaron principalmente porque, según ellos, no lo solicitamos con el tiempo suficiente y sobre todo porque ya en el balcón del ayuntamiento está la bandera del orgullo gay, una pancarta del orgullo gay, de los LGTB, que nosotros apoyamos para que se pusiera, pero que entendemos que no es contrario a lo que solicitamos para el 20 aniversario del trágico suceso de Miguel Ángel Blanco. Pero además es que, vamos a ver, ¿todavía sigue la bandera del orgullo gay ahí en el Ayuntamiento de Alicante? Claro que sí. Bueno, ya ha pasado la semana del orgullo gay, o sea que... y además es eso, en fin, es excluyente que haya una bandera del orgullo gay y a la vez se pueda poner la pancarta de apoyo a Miguel Ángel Blanco para recordar el 20º aniversario de su asesinato. Es que no entendemos cómo se puede llegar a esta actitud. En absoluto es excluyente. En Alicante estamos durante toda esta semana celebrando actos en apoyo al colectivo LGTB y está durante toda la semana la bandera puesta, pero también consideramos que no es excluyente que se pueda poner el homenaje, la pancarta que solicitamos para Miguel Ángel Blanco, y no solo para él, sino para todas las víctimas del terrorismo. De hecho, representantes del colectivo LGTB de Alicante han manifestado que ellos no ven ningún problema en que se ponga la pancarta junto con la LGTB, porque evidentemente también el LGTB es una lucha contra cualquier tipo de violencia. Por supuesto. Entonces, son totalmente compatibles. Lo que no entendemos es estas excusas peregrinas del tripartito de Alicante para manifestar nuestro apoyo a este punto de inflexión que supuso para la democracia el trágico suceso de Miguel Ángel Blanco. Janet, le pregunto, ¿la oposición del Partido Socialista es convincente o está forzada precisamente porque los que le mantienen el gobierno municipal de Alicante le obligan a la alcaldesa en este caso, ¿no? Perdón, o alcalde, en este caso le obliga a ello? En este caso es alcalde. Sí, yo entiendo que la oposición del Partido Socialista es oposición del Partido Socialista, porque de hecho es el alcalde quien se ha manifestado al respecto y también el portavoz de Compromís. Entonces entendemos que la oposición viene por parte del Partido Socialista. Vaya empanada mental que tienen, de verdad. Porque es verdad que la presidenta del Partido Socialista ha sido clara y nítida en este asunto. También la consigna era de verdad, de apoyar este tipo de homenajes. Ahí donde el Partido Socialista tiene responsabilidad de gobierno. O sea, el lío que tiene este partido es tremendo. Es un poco lamentable lo que está pasando. Sí, es un poco absurdo que se generen... Perdone, es un poco absurdo que se generen tensiones políticas cuando yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un homenaje a la lucha por la democracia. Y yo creo que es lo único que se está pidiendo en este momento. Yo creo que todos los ayuntamientos, del color que sea, tendrían que estar dispuestos a hacer este tipo de homenajes y no solo el que viene programado por la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero yo puedo entender la cicatería, esa mezquindad de la que estamos hablando de las fuerzas más de extrema izquierda, populistas, que se dan la mano con Bildu de una forma bastante evidente, pero lo del Partido Socialista no se entiende, porque el Partido Socialista tiene muchas víctimas del terrorismo también, debe ser mucho más sensible. Sí, en estos casos no puede manifestar ni un pero. Oye, lo curioso es que el secretario... perdóname. Pero iba a recordar que además estaba yo ahora mismo porque pensando... creo que la dirección del Partido Socialista ha sido clara en este sentido. Yo no tengo dudas... El otro día el presidente de la Federación de Municipios, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios, dejó también clara la postura del Partido Socialista a favor de apoyar todos los homenajes. Claro, y Antonio, yo estaba recordando... La de Córdoba, este señor de Alicante, pero ¿esto qué es? Y la importancia en este caso de Carlos Totorica, del alcalde de Ermua, fue uno de los líderes más importantes de esa movilización, desde entonces hasta nuestros días. Sí, por eso yo en este caso no tengo dudas sobre el Partido Socialista. El secretario de organización del Partido Socialista es valenciano.
es de la Comunidad Valenciana, José Luis Ábalos. Es decir, si no manda ya en sus propios militantes, ya me dices de qué va esto. Antonio, ayer en la rueda de prensa que dio la presidenta del Parlamento, Cristina Narbona, es verdad que defendió esa posición oficial del Partido Socialista, que está en la lógica de los hechos, porque realmente uno de los partidos que más ha sufrido el terrorismo es el Partido Socialista. Pero disculpó precisamente a aquellos alcaldes, algunos de municipios andaluces, por ejemplo, San Fernando, Jerez y otros, que se han abstenido o no han apoyado la iniciativa para hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, precisamente porque las hipotecas de los pactos municipales hacen que el Partido Socialista se niegue a sí mismo, porque el Partido Socialista es un partido que realmente se ha comprometido con la lucha contra el terrorismo, porque lo ha sufrido de forma muy directa el Partido Socialista, pero por intereses electorales se entiende lo que ha pasado en muchos municipios andaluces, o lo que estaba comentando ahora la portavoz de Ciudadanos en Alicante, perdón. Claro. Bueno, Janet, algo más sobre esto, y ahora os pregunto opinión a vosotros sobre esto. No, simplemente corroborar lo que acaban de decir los compañeros de plato, que no se entiende, porque yo creo que cada uno defiende los ideales propios de su partido, pero en este caso el Partido Socialista se está desvirtuando completamente al no apoyar la lucha por la democracia. Y además, al final no hay pancarta, pero tampoco ha habido ninguna declaración institucional, nada de nada. No, será un minuto de silencio, y a última hora han anunciado que pondrán un lazo negro en homenaje, pero ya está, un poco como por solucionar la triste papeleta que están jugando. Para salir del paso. Exactamente. Janet Giraldo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante. Gracias y buenas noches, Janet. Muy buenas noches, hasta luego. Antonio Naranjo, no sé, la verdad que es incomprensible. Estoy superado. Sí, esto te supera. Sí. Bueno, con respecto a lo del suelo, que quería decir otra cosa. A ver, es una actitud muy vergonzosa, pero por una razón, con independencia de lo que ha dicho Cristina Narbona. Si yo soy Pedro Sánchez y en la capital de España, que gobierna un partido que no ganó las elecciones con mi apoyo, discuten una cosa tan evidente como hacer un homenaje a una persona que fue asesinada por órdenes de la misma persona que mató a Fernando Buesa, entre otros ilustres socialistas. Y a Fernando Mújica. Yo anuncio en ese mismo momento que le retiro el apoyo a la alcaldesa de Madrid. Es decir, esto de querer estar soplando y sorbiendo en temas tan delicados no es factible. Es decir, hoy era un día, y esto es lo que yo quería decir, en el que creo que, además de recuperar el espíritu de Hermoa y sentirse orgullosos de haber, en fin, resistido a ese desafío, creo que todas las fuerzas democráticas que estuvieron allí, que han puesto a las víctimas, que han puesto a los muertos, que han puesto a las nucas, que han sufrido esto directamente, tenían que haber exigido hoy, precisamente por Miguel Ángel Blanco y por el resto de víctimas. Recordar a Miguel Ángel Blanco es homenajearlas a todas. Tenían que haberle exigido a Bildu que de una vez condenara a ETA y pidiera perdón. Eran las dos cosas que hoy políticamente tenían que haberse hecho. ¿Y por qué no se han hecho y sin embargo estamos asistiendo a un espectáculo deplorable, que si no fuera tan dramático lo que hay de fondo era para reírse de las explicaciones de Carmena o de cualquier alcalde o de cualquier dirigente que se ponga a hablar de que si la pancarta más pequeña, más grande y demás? Y esto es lo dramático del asunto. Pues porque una vez que han dejado de matar, el relato que se ha vendido y que se ha querido construir de 40 años de terrorismo ha sido incorrecto. ¿Y por qué ha sido incorrecto? Siempre se simboliza en una cosa, yo creo que nos tendría que hacer pensar a todos. Están más cómodos en esta etapa los verdugos que las víctimas. Tienen más votos los amigos políticos de los verdugos y de los terroristas que de las víctimas. Y eso ha sido así porque en el viaje de la necesaria paz, entre comillas, yo creo que sin decencia y sin dignidad, la paz no es una paz estable, no es una paz segura, pero ha sido así pues porque nos hemos conformado con que en el viaje de que no nos maten no establezcamos una diferencia esencial entre quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y esto, que además de ser, yo creo que moral y éticamente repugnante, desde el punto de vista de práctico, es una mala decisión por lo siguiente. O conseguimos que los nietos, siempre lo digo y lo voy a decir hasta que el café me lleve por delante, o conseguimos de verdad que los nietos de los etarras sientan vergüenza de sus abuelos, o nadie va a ser capaz de sostener que cuando cambien las cosas en Europa, y la historia es voluble y da muchos giros, dentro de X años, por las mismas razones y tirando de ese orgullo ancestral que hemos dejado asentar, no sean capaces esos nietos de volver a hacer lo que hicieron sus abuelos. Al nieto, termino Edurne, al nieto de un nazi, al nieto de un nazi, y termino, al nieto de un nazi le da vergüenza a su abuelo.
Al nieto de un nazi le da vergüenza a su abuelo. ¿Le da vergüenza al nieto de un etarra lo que hizo su abuelo? La respuesta es no. Maripau y Benayes, venga, rápido. Mira, yo rápidamente, Maripau, perdona que me voy a adelantar. Yo quiero decir una cosa, y es que mucho que callar tienen todos los partidos a la hora de utilizar políticamente a las víctimas. Yo considero una torpeza y un acto de paletismo político no sumarse a los homenajes a Miguel Ángel Blanco, por el cual hace 20 años todos, de un signo y de otro y del contrario, nos unimos. Pero división en la sociedad por la cuestión terrorista la hay desde hace mucho. Y ya veo a Dávila que me va a entrar rápidamente al trapo, pero te quiero recordar que un presidente elegido en las urnas de forma democrática, que fue José Luis Rodríguez Zapatero, no contó para nada con el apoyo de la oposición del Partido Popular en un intento legítimo de buscar la paz. Quien rompió el pacto antiterrorista con la banda fue terrorista José Luis Rodríguez ETA. Zapatero. No, Oye, Carlos, eso es lo que queréis escribir vosotros. Es que la historia es así, lo siento por ti. Es que la historia es no, así. por mí no lo sientas. Es que estás diciendo una cosa que se aleja de la realidad, hombre. No, para nada. El pacto antiterrorista se lo cargó Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Y lo que hizo el Partido Popular entonces es decir, si usted se carga el pacto que ha firmado conmigo, ¿cómo voy a estar con usted? Usted se carga el pacto en cuanto no piensa o no opina como yo hago, y como por cierto hizo el señor Aznar en el 98 hablando del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Vamos a ver, el movimiento lo dijo en un contexto absolutamente diferente. Y ahora si vas a sacar a Aznar, es cierto que se entrevistó una vez con ETA, pero ahora es que me parece que venir a este revival no conduce a nada, pero de luego te digo una cosa. Estamos apelando al espíritu de Hermo y a la unidad de todos. Con toda modestia, y yo te digo que la unidad se rompió hace mucho sobre tiempo. el tema de ETA muy largamente. Convencido estoy de ello, Carlos. Y no quiero hacerlo, pero te digo una cosa, revísate las cosas, porque quien rompió el pacto antiterrorista fue Rodríguez Zapatero, perdón. Todavía no me has explicado por qué. Por volver de nuevo al día de hoy, por volver al día de hoy. Tengo que hacer la publicidad ya mismo. Vale, como soy la última, seré la breve. Respecto del Partido Socialista, tú repites. Sí. Respecto del Partido Socialista, creo que una vez más demuestra que sigue teniendo un problema, y es encontrar la orientación. La orientación quiero decir unitaria, porque no vale que en el norte digan una cosa, en el sur otra, en el levante otra, y en el centro, bueno, que parece ser que como están los que mandan, algo dicen, ¿no? Pero es que lo que digan tiene que coincidir con los demás. Tú puedes tener tu propio criterio, pero desde luego la unidad del partido es hoy más necesaria que hace 10 años, porque el PSOE está intentando recomponerse de un harakiri que fue muy doloroso. Y a día de hoy, para mí, desde luego, no está demostrando que tengan claro cuál es el rumbo, y con esto lo están demostrando, ¿no? Y por acabar, estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho Albert Rivera, y yo llevo todo el día además diciendo eso antes de saber que él lo había defendido. Nuestra sociedad necesita de símbolos. Claro. Yo recordaba, por ejemplo, esta mañana que el niño que apareció muerto, el refugiado en una playa, el niño Ailán, claro, no era más víctima ni menos que otros, pero nos golpeó la conciencia. ¿Por qué? Porque se convirtió en un símbolo, porque todo el mundo recibió esa bofetada y nos hizo pensar en la cantidad, en los cientos y hasta miles de niños que perecen ahogados intentando conseguir una vida mejor. Con Miguel Ángel Blanco ocurrió en otro plano distinto, pero algo similar en cuanto a lo que es un símbolo de una sociedad que está necesitada de ellos. Y en ese momento se convirtió, por desgracia, porque le costó la vida, en un símbolo que es necesario, y que 20 años después eso se empiece a desmembrar y a desvertebrar, porque algunos siguen anclados en una posición que es inhumana e indecente. Y porque están más cerca de Bildu. Tiene razón Rivera. Creo que hemos ido hacia atrás. Hombre, porque claro. Miguel Ángel Blanco consiguió que avanzáramos en algo. Oye, que son las 11:05. Vamos a la publicidad. Después recuperamos este asunto brevemente ya para acabar con una conexión también con Córdoba. Venga, hasta luego. Decía Montoro hoy que si nadie lo fastidia, en 3 años, en 3 y 2 años más, habremos recuperado todo lo perdido de la crisis. Ahora le preguntaremos sobre eso a Daniel Lacalle, que será nuestro siguiente invitado. Y más cosas que hablaremos con él sobre la situación económica. Pero antes, ¿cómo va el barómetro? Susana Ollero. Les estamos preguntando a los espectadores si apoya Podemos más a verdugos que a víctimas del terrorismo. Y de momento va ganando el sí con un 64% frente al no con un 36%. Ahí tienen los teléfonos, pueden seguir llamando. Insisto, pregunta que hemos planteado en función de lo que ha denunciado Albert Rivera, que nadie se confunda. Albert Rivera ha dicho que están más cerca de los verdugos que de las víctimas. Los señores de Podemos, a la hora de rechazar esos homenajes que están rechazando a Miguel Ángel Blanco en algunos ayuntamientos. Como ha pasado en Madrid, hasta que al final, a medias, ha rectificado Carmena, ha pasado en Alicante, lo estábamos escuchando anteriormente, y ha pasado también hoy en Córdoba.
José María Bellido es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Está usted por ahí, don José María? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha pasado ahí en Córdoba? ¿No ha habido tampoco declaración institucional con motivo del 20º aniversario de la muerte de Miguel Ángel? Pues no, desgraciadamente ha ocurrido lo mismo que en otros ayuntamientos de España y ni ha habido declaración institucional por el bloqueo de Ganemos, la marca de Podemos en Córdoba y de Izquierda Unida, y tampoco ha podido haber una moción de urgencia que nosotros hemos planteado porque ahí ya la alcaldesa del Partido Socialista pues se ha negado a tramitarla, incluso nos ha negado, lo que ya también es muy grave, el poder replicar a que cuando nosotros hemos hecho esa propuesta pues hemos recibido todo tipo de descalificaciones del Partido Socialista, momento en el cual pues hemos decidido que ya era la gota que colmaba el vaso y hemos decidido salir del pleno. Bueno, ¿cómo ha justificado Podemos, Izquierda Unida, o sea, Unidos Podemos, rechazar esa declaración en favor, homenaje, recuerdo a alguien que su asesinato supuso un antes y un después en la lucha social, no la policía, no, en la lucha social contra ETA? Bueno, ellos lo que han intentado es descafeinar la propuesta que nos llegaba de la Fundación Miguel Ángel Blanco. O sea, era una propuesta redactada por la propia Fundación. Sí, que se ha enviado a todos los ayuntamientos de España. Y ellos lo que se proponían cuestionaba era de esa propuesta. Pues mira, se cuestionaban cuestiones tan importantes como seguir persiguiendo los delitos que todavía están sin resolver, reconocer a las víctimas, también hacer un relato en el cual las víctimas sean el centro de ese relato y la verdad, la unidad de la justicia. Y hombre, pues nosotros por ahí pues no pasábamos. Nosotros los principios no los cambiamos, son los mismos que hace 20 años derrotaron a ETA y son los principios del Partido Popular, y yo no estaba dispuesto a transigir con un tipo de acuerdo que lo único que buscaba era pues igualar en algunos casos a víctimas con verdugos y hablar de procesos de paz en vez de derrota del terrorismo. Y al final, por tanto, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. La declaración institucional tendría que haber sido por unanimidad, no existía esa unanimidad porque estos grupos lo bloqueaban, y nosotros lo que propusimos, cuando se quiere las cosas salen. Y hemos propuesto que se hiciera una moción por urgencia de los grupos que sí estábamos de acuerdo, Ciudadanos, Unión Cordobesa, un grupo independiente de esta ciudad, el Partido Popular y también el Partido Socialista, y la sorpresa es que la alcaldesa y el Partido Socialista en ese momento se han negado a tramitarlo bajo ninguna fórmula, ni moción de urgencia. Se podía haber hecho un pleno extraordinario al acabar el pleno y hacer otra declaración, pero yo creo que era algo que estaba pactado. O sea, que al final no olvidemos que dependen de los apoyos de esos partidos para mantener los sillones en la alcaldía, y era algo que yo creo que estaba hablado entre los grupos, hacer un paripé, un teatro, en el que unos se negaran a firmar, otros dijeran, pues poco menos, que eran rehenes de esos grupos políticos, y al final, unos por otros, que esa propuesta, ese homenaje a Miguel Ángel Blanco no se aprobara y cada uno salvara la cara con su electorado. Y por eso nosotros hemos decidido, ya te digo, abandonar el pleno. Pues son cuatro ayuntamientos importantes de Andalucía, los que han dado la nota negra, en este caso. La nota más lamentable. Estamos hablando del Ayuntamiento de Cádiz, donde gobierna el señor Kichi, el Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento de San Fernando y ahora Córdoba también, Sí, desgraciadamente. Y es una nota muy triste y además una verdadera lástima, porque yo creo que nos sitúa precisamente no hace 20 años, hace 21 años. Y es algo pues que hemos retrocedido. Hemos retrocedido en el tiempo y hemos retrocedido en el avance que se había hecho en la unidad de todos en determinados asuntos como es la lucha contra el terrorismo. Y es triste el papel de Izquierda Unida y de Ganemos, pero también es triste el papel, en este caso, del Partido Socialista, que con tal de mantener un sillón, con tal de garantizarse los apoyos, pues renuncia a determinados principios y a valores como la defensa del terrorismo o el homenaje de un símbolo de las 829 víctimas de ETA, que es Miguel Ángel Blanco, para garantizarse esos apoyos. Yo creo que es una situación que, si este es el nuevo Partido Socialista, pues más vale lo malo conocido que lo nuevo por conocer. José María Bellido, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, Edurne, ahí está. Esto es lo que toca. Habéis destacado... Ahora ya rápidamente que vamos a muy rápido. Todos habéis destacado todo lo que queda por hacer y estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero hoy destacaría también la parte positiva. Yo, sin embargo, diría que no veo retrocesos respecto a hace 20 años, sino algunos avances. Porque hay que recordar que hace 20 años en la movilización de Ermua, ¿quiénes estaban? Los perseguidos. Básicamente, en el caso de lo que era el País Vasco, eran votantes del Partido Socialista y del PP. Desde el punto de vista ciudadano, quiero decir, dejando a un lado, obviamente, Guardia Civil, Policía Nacional, militares, políticos, que eran los principales perseguidos. Pero desde entonces y en estos últimos meses también hay algunos avances.
Y a mí en los últimos días y horas también me ha llamado la atención que haya concejales y políticos de Podemos que a regañadientes, con dificultades, etcétera, pero que se hayan sumado, que hayan dicho que sí a algunos homenajes y que incluso haya habido políticos de Bildu que se hayan sumado de alguna manera, indirectamente, etcétera. Esto es un cambio. Sí, pero en el Congreso es un cambio. Bildu ha vetado una declaración institucional. Sí, pero Antonio, esos pequeños gestos también son sorprendentes y a mí me parece que muestran un pequeño cambio y reflejan. Estoy destacando algo que también ha ocurrido, reflejan una realidad, y es que ETA está derrotada. Fue derrotada completamente. Venga, 30 segundos, Antonio, vamos a otra cosa, venga. No, yo ojalá tuviera razón, pero no. La cuestión está en que han descubierto otras maneras de defender lo mismo y yo me niego a blanquearle su imagen, estoy con lo que decía Alfonso Alonso o con lo que decía Albert Rivera de una manera tan sencilla. Y voy a poner algunos ejemplos. Pon uno nada más, por favor, que vamos mal de tiempo. Venga. Imagen de Bildu. A ver, bien, voy con Pero Bildu. también tenemos que reconocer algunos cambios sociológicos. Yo voy a lo mollar de este asunto, que es la actitud de Podemos hacia Bildu, que esto es lo clave del asunto. No sé si son a los terroristas o a los amigos de los terroristas, como decía Albert Rivera, pero esta complicidad me parece políticamente muy determinante. ¿Y en qué se sustenta? Hombre, en Pamplona, que no es una ciudad menor, ni de una autonomía menor, gobierna Bildu con Podemos. Si no estuviese Podemos apoyando, no gobernaría. Es que ya no necesitan matar. Cuando inician las negociaciones para la moción de censura Pablo Iglesias, con quien lo inicia es con Bildu. A Arnaldo Otegi le llaman hombre de paz. Y en general, yo creo que la política, sé que con esto se enfadan, pero lo voy a decir, la política de Bildu y la de Podemos hace que en realidad Podemos sea el Bildu nacional. En todas aquellas cosas en las que Podemos podía ser un freno para que determinadas ideas, actitudes se frenaran y para no reescribir un pasado de sangre, ¿qué es lo que ha hecho Podemos? Ayudar a blanquearlo. Pablo Iglesias presentó a Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, como el gran diputado vasco. No le he oído a Pablo Iglesias decir hoy ni una sola palabra de Miguel Ángel Blanco, pero de Otegi y de diputados de Batasuna, de toda la laya y condición, las ha dicho y las ha dicho siempre de una manera bastante favorable. Bueno, son las 11:22 de la noche. El techo de gasto ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, irá a ir al Gobierno, como titula a esta hora, por ejemplo, ABC. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, reprocha, sin embargo, la irresponsabilidad del PSOE por negarse a negociar. Rajoy ha dicho que aprobar el techo de gasto es un excelente mensaje para los españoles. El Gobierno respira tras la votación y ve estabilidad hasta que llegue el final de la legislatura en el próximo 2020. Fíjense, lo que ha pasado hoy significa que puede garantizar que esta legislatura, salvo que se ponga de acuerdo Pedro Sánchez con el señor Iglesias, con los republicanos independentistas de Esquerra y Bildu, significa que no habrá elecciones generales en España hasta el 2020. Ya hemos ganado algo. Vamos a oír algunas de las cosas que se han dicho esta tarde en el Congreso y le preguntamos a Daniel Lacalle sobre la importancia de lo ocurrido desde el punto de vista económico y si esto, bueno, pues también va a ayudar a que la economía vaya mejorando un poquito más. Vean. Hay que mirarlas bien y hay que apoyarlas. Y al hacerlo nos corresponsabilizamos de su cumplimiento y de esa manera estaremos colaborando, coadyuvando a la consecución de ese objetivo. O quien haga lo contrario simplemente se estará quedando al margen de lo que está siendo el final del túnel de la crisis y al margen de la esperanza de todos los españoles. Normativamente los ingresos tributarios, particularmente el impuesto de sociedades, también destopando las bases máximas de cotización y subiendo el salario mínimo interprofesional de una tacada, la mayor subida de una vez en la democracia, para subir los ingresos de todos los entes públicos, pero fundamentalmente de la seguridad social. Señor Montoro, lo que ha conseguido hacer aquí con el señor Rivera y Ciudadanos ha sido poner un poquito de dinero en el bolsillo izquierdo de los ciudadanos y robárselo a mansalva en el bolsillo derecho, porque ha detraído recursos del Estado del Bienestar para poder financiarlo y de esa forma está dificultando las condiciones de vida de la mayoría social. Pero como digo, hemos pedido estabilidad a cambio de una cosa muy importante para aprobar este mal llamado techo de gasto.
una rebaja fiscal necesaria para los mileuristas de este país. Por desgracia, algunos consideran ese tipo de rebajas fiscales para mileuristas regresivas. Eso es la interpretación del nuevo progresismo que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos a ver, Daniel Lacalle, economista Daniel Lacalle, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, de momento, desde el punto de vista político, esto parece que podría garantizar una legislatura hasta 2020. O sea, sí. No hay elecciones adelantadas en el horizonte del próximo año ni del siguiente siquiera. Bueno, lo que él hace el techo de gasto es que sea la puerta a la aprobación de los presupuestos del 2018, por lo tanto se pueden prorrogar después. 2019 decir, y nosotros ya hemos vivido hasta finales. Es decir, nosotros hemos vivido la situación de prorrogar presupuestos, sí. Entonces, en el peor de los casos, desde un punto luego fuera de que pueda haber otros cambios, en el peor de los casos sí lo que da es una estabilidad muy importante, porque nos encontramos con el único país de la periferia de la Unión Europea en el que los inversores o los analistas, lo que sea, por lo menos tienen una claridad sobre cuál va a ser el cumplimiento en cuanto a gasto, y luego, bueno, pues ya obviamente habrá todo tipo de cambios, pero por lo menos lo que hace es cimentar esa idea de seguridad. ¿El único país que tiene claro eso? ¿Por qué lo dice? El único país en el que tienen claro, ¿sí? Si tú ahora coges todos los países de la periferia de Europa, de la eurozona, bueno, no de la periferia, el único en el que tú puedes saber cuál va a ser el presupuesto del 2020 con una diferencia de un 4%, 5% sería España. Es un hecho, ¿no? ¿Y esto qué supone para la economía? Puedes decir que Portugal está intervenido por la Troika y que por lo tanto da igual, o Grecia, pero no es así, tú tienes más claridad, ¿no? Pero para la marcha económica, para la marcha de la economía, ¿qué supone esto? Más allá de que políticamente te garantice una estabilidad y que también genera una confianza más fuera de nuestras fronteras y en los mercados. ¿Qué supone para la política económica interna? Para la economía, el tener un techo de gasto, lo primero que hace es el tener una senda razonablemente clara de reducción del déficit, es lo primero para los agentes económicos. No gastar más de lo que debemos. Seguimos gastando, pero menos de lo que debemos. Para los agentes económicos es muy importante, ¿por qué? Porque si se dispara el déficit, ¿qué viene detrás? Mayores subidas de impuestos. Entonces, obviamente, eso afecta a las decisiones de inversión, a las decisiones de consumo, etcétera. Pero también en cuanto a empleo público, en cuanto a pensiones, en cuanto a investigación y desarrollo, en cuanto a muchos de los gastos que hay dentro del presupuesto que tienen un factor, digamos, importante a la hora de tomar decisiones de inversión para muchas personas, pues eso queda de alguna manera cimentado. Yo creo que la importancia del techo de gasto, que también en Estados Unidos se llama de otra manera, se llama el techo de deuda, la importancia del techo de gasto es no solamente lo que da una claridad con respecto a los gastos que va a tener el Estado, sino que además cimenta la idea de que la senda de reducción del déficit es el compromiso del país, ¿no? Y además garantiza que las comunidades autónomas pueden ya trabajar con un presupuesto. Sí, eso desde luego, claro. Y que pueden hacer frente a sus necesidades. Sí, claro, eso es luego, por supuesto, ya ahí está el concepto famoso del reparto del déficit, que a mí me hace mucha gracia. Pero por eso te pregunto, Daniel, ¿cómo se entiende la posición del Partido Socialista en este asunto? Teniendo en cuenta que tiene responsabilidades de gobierno en varias comunidades importantes, incluida Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Zaragoza, Aragón, etcétera, etcétera. A mí me parece que es una oportunidad perdida. Te voy a decir por qué. Si lo que el Partido Socialista busca es que los presupuestos tengan un mayor componente de lo que ellos buscan, tenía una oportunidad de negociarlo. Y tenía una oportunidad de negociarlo aprobándolos. Desde luego, saliendo de fuera y rechazándolos, haces dos cosas. Primero, pones en peligro a aquellas comunidades que estaban pidiendo mayores recursos, pues bueno, pues nada, no pasa nada. Segundo, yo creo que da una sensación pues de falta de coherencia, porque si has aprobado los presupuestos del año 2017 y resulta que el techo de gasto del 2018, que tiene mayores recursos para el gasto social y todas estas cosas que ellos exigen, resulta que lo rechazas, entonces no da una sensación de coherencia, no tiene mucha lógica. Pero sobre todo, a mí me parece que es una oportunidad perdida, porque
la idea de que tiene que rechazarlo simplemente porque lo presenta el Partido Popular invalida la idea de que están para buscar una alternativa de gobierno y una alternativa de buscar soluciones, ¿no? Lo que no puedes es decir, no, es que nuestra propuesta es diferente. Nosotros tenemos un presupuesto en el que vamos a saltarnos el déficit en 40.000 millones. Hombre, no. Que eso es como si es que no partes de una premisa que no se te aceptaría en cualquier caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, hoy ha dicho Montoro, y te preguntaré sobre eso, y también os preguntaré a vosotros. Ahora mismo, Carlos, ha dicho Montoro que en 3 años saldremos de la crisis. Yo creía que ya habíamos salido de la crisis, o mejor dicho, sí, que estábamos... Salido de la recesión. Hemos salido de la recesión nada más, entonces. Hombre, es que... ¿Y qué supone...? Bueno, ahora te voy a preguntar después, ¿qué supone salir de la crisis entonces? Claro. Y si hay que esperar 3 años, ¿eso en qué lo vamos a notar? Eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a notarlo en el bolsillo? Cuando dentro de 3 años, si Dios quiere, hayamos salido de la crisis, como decía hoy Montoro, y que depende de que salgamos de la crisis o no, que eso también es importante, porque hay algunos que se empeñan en que no salgamos de la crisis, probablemente porque les vaya bien desde el punto de vista político, no sé. Estamos hablando con el economista Daniel Lacalle a propósito de, entre otros temas, de la economía nacional, lo que ha aprobado hoy el Congreso y que supone desde el punto de vista político que la legislatura se pueda ir perfectamente sin necesidad de adelantar las elecciones hasta el 2019, hasta finales del 2019 e incluso el 2020. Dice el ABC en su portada 2, el Congreso avala el techo de gasto para 2018 pese al rechazo del Partido Socialista. El Gobierno consolida el camino para una legislatura larga. Y la razón que también lleva portada el asunto dice que el Gobierno da por aprobados los presupuestos generales del Estado del 2018 tras sacar adelante el techo de gasto. Y asume que serán los últimos porque en 2019 habrá elecciones, a finales del 2019, noviembre más o menos, en otoño, ¿no? Claro. Tendremos elecciones y en seguramente. cualquier caso, si van más se pueden posponer, ¿no? Bueno, le preguntábamos antes de la publicidad a Daniel Lacalle, a propósito de unas palabras del ministro Montoro, que ha dicho, hombre, si ustedes ayudan, si aquí no nos ponemos palos en la rueda, la economía española sigue creciendo por encima del 3%, va bien, y podemos salir de la crisis en 3 años. En 3 años habremos superado la crisis, ha dicho Montoro. Claro, uno pensaba, hombre, ya la crisis parece que la hemos salido de ella y estamos superándola bien, ¿no? O sea, no. Sí. O sea, tal como lo ha dicho Montoro, parece que todavía estamos metidos en la crisis, yo ¿no? creo que como hay que verlo es los desequilibrios que se generaron en la economía española entre el año 2008 y el año 2011. Y las desigualdades, ¿no? Y los salarios, las bases imponibles de las empresas, que todavía tenemos un 40% de empresas, según datos de la agencia tributaria, en pérdidas. O sea, muchas cosas tienen que volver a la normalidad. A mí no me gusta que la gente piense que la normalidad es el año 2007, porque el 2007 era el pico de la burbuja. Entonces, cuando se habla de recuperar muchas cosas, muchas veces se intentan recuperar ingresos de burbuja y vicios del pasado. Pero sí tenemos que recuperar poder adquisitivo, tenemos que recuperar empleo, tenemos muchas cosas que hacer y también tenemos que empezar a reducir el endeudamiento, porque además es muy importante porque nosotros ahora mismo contamos con un cierto apoyo por parte del Banco Central Europeo. Eso hace que los intereses que pagamos por la deuda nos hayamos ahorrado unos 20.000 millones más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Banco Central Europeo no va a estar aumentando la masa monetaria en 60.000 millones mensuales toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando eso se vaya reduciendo o se elimine, como debería hacerse, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que la prima de riesgo esté fundamentada en que la economía está generando unos ingresos y unos recursos mucho más positivos y que los desequilibrios no aumentan. Por lo tanto, hay que hacer mucho más y yo creo que esa es la parte que falta. Tenemos que ver, hemos salido de la recesión, muy importante, hemos salido de la crisis como nosotros conocemos la crisis, que es lo que hemos vivido de una manera más importante. Hemos recuperado prácticamente el 55% del empleo, más del 60% del empleo destruido. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer ahora? Lo que necesitamos hacer ahora es que las bases imponibles de las empresas crezcan, que los márgenes de las empresas crezcan, que los salarios empiecen a aumentar, que tengamos mejor productividad, que ha sido uno de los grandes problemas de la economía española. El crecimiento de la productividad ha sido muy bajo. Entonces, bueno, poco a poco, y tenemos que verlo de esa manera. Bueno, a ver, Carlos, venga, que tú quieres preguntarle a Daniel. Quiero hacer 2 preguntas, pero antes le quiero decir una cosa, quiero decirlo a todo para que vean cómo es la vida, cómo es la política y cómo es el Partido Socialista. El mismo señor que hace 15 días
días decía ante los periodistas Pedro Saura que el PSOE se iba a abstener, hoy le ha tocado decir que no. Esto es la sindéresis que tiene el Partido Socialista. Dos preguntas muy rápido. Primero, una pregunta que se va a hacer todos los ciudadanos, Daniel, que el presupuesto va a salir adelante. Lo dice el Gobierno, lo avanza. ¿Cuánto nos puede costar a los ciudadanos nuevas concesiones al Partido Nacionalista Vasco, al Gobierno vasco? ¿Cuántos a los canarios? Y segunda pregunta, dinos una estimación, esto no tiene que ver con los presupuestos, o sí, una estimación del crecimiento del PIB para este año 2017. Bueno, voy a empezar, como la pregunta es de estas fáciles, voy a empezar por el final. Crecimiento del Producto Interior Bruto para este año, yo creo que podemos ir tranquilamente al 3,5%. 3,5%. Tenemos que recordar que empezamos el año con unas estimaciones de crecimiento del 2,5 al 2,7. Ya dijimos aquí, en este plató creo que fue, que yo esperaba que fuese por encima del 3 y es por donde se encamina la economía. Eso es muy positivo. Los ingresos fiscales. Vamos a tener un año de ingresos fiscales récord, a pesar de que las bases imponibles están muy por debajo, casi el 40%, en el caso de las empresas, por debajo de donde estaban en el año 2007. El segundo mejor año de impuestos de sociedades, el mejor año de IVA, el mejor año de IRPF, etcétera. Eso es ahora. ¿Qué es lo que nos va a costar? A mí no me gusta hablar de qué es lo que nos va a costar, porque es una idea de lucro cesante que no existe. No existe, no es verdad. No nos cuesta algo. Podemos decir si consideramos que se podía haber hecho de otra manera, pero no es un lucro cesante. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Un acuerdo de una situación fiscal más beneficiosa para una comunidad o para otra no es que nos cueste algo, porque no estamos poniendo euros de una caja para nadie, sino que está simplemente haciéndose un reparto distinto. Y sobre todo si repercute positivamente en el conjunto de la economía. Esa es la cuestión. La cuestión, y entonces, desde mi punto de vista, no nos va a costar nada. ¿Y por qué no nos va a costar nada? ¿Por qué? Porque la idea de si no se bajan, si no se suben los impuestos, se recauda menos, todo eso es completamente, bueno, lo vamos a demostrar este año, ¿no? Y la bajada de impuestos generó mejores ingresos. Pero yo creo que es importante... Ya está demostrado eso, además. Bueno, está demostradísimo. Está demostradísimo para todos, excepto para los que lo quieren gastar. Para todos lo que se ingresa y lo que se ingresa y lo que no se ingresa. Para todos los socialdemócratas. Para todos, no, para todos los... El año pasado no, señor Dávila. El año pasado, por efecto de la rebaja del IRPF, nos pegamos una buena castaña en cuanto a recaudación. No, no es verdad. No, perdona, tú trabajas en El Economista, en un sitio muy serio, en el que tú sabes que tú lo que recaudas menos por IRPF, porque has reducido el impuesto a los ciudadanos, lo recaudas y mucho más por IVA, porque consumen mucho más. Sí, pero luego... Resulta que los ingresos el año pasado, los ingresos fiscales, aumentaron un 4 y pico por ciento, un punto y pico por encima del crecimiento de la economía, que es crecimientos de ingresos fiscales muy por encima. Y Daniel, que si yo en parte estoy de acuerdo contigo, y además, por ejemplo, creo que la futura rebaja del IRPF va a contribuir a mejorar el IVA. Estoy completamente de acuerdo, pero luego tienes un informe anual de la agencia tributaria que te lo saca en verano y te dice impacto de las medidas fiscales anunciadas por el gobierno, y te dice IRPF 3.000 millones de euros. Entonces, no, pero es que claro, ¿cómo lo está viendo? Lo está viendo la agencia tributaria. A mí lo que me dice la agencia. Lo que dice la agencia tributaria es muy importante. A mí me gusta lo que dice la agencia tributaria, los datos de verdad, no lo que va con respecto al presupuesto. O sea, que yo espere este año ganar X miles de euros y que gane menos, no significa que deje de ganar. Significa que mis expectativas serán un poquito alegres. Yo es que la curva de Laffer me la creo solo a veces. No te la tienes que creer solo a veces. En el Reino Unido redujeron los impuestos y recaudaron 24.000 millones de libras más. En un momento en el que además estaban todos los socios comerciales del Reino Unido en recesión, incluidos nosotros. Eso lo hizo el gobierno de Aznar también. No, pero claro, pero si no importa, si no es una cuestión, no es una cuestión es tan incuestionable que el propio Obama, que quería subir los impuestos a todo el mundo, mantuvo todas las deducciones fiscales de George Bush, y gracias a eso, entre otras cosas, de George Bush Jr., y entre otras cosas empezaron a salir adelante, y tienen 10 puntos menos de presión fiscal en Estados Unidos que en España. Y la subida de los salarios, ¿cuál sería el margen? ¿Es el momento, como pide también el gobierno,
le pide a las empresas que suban los salarios más bajos, aquellos que afectan a los trabajadores más desfavorecidos. Bueno, yo creo que, vamos a ver. Este es el momento ya para empezar a plantearse en eso. España el 90% del empleo lo crean las pymes. Sí. La inmensa mayoría de las pymes son microempresas. Microempresas, para los que nos están viendo, es un señor con un teléfono o una señora con un teléfono y una maleta. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que la debilidad de ese sector es todavía muy amplia. Más de la mitad están todavía en pérdidas. Por lo tanto, no es tan fácil decir, bueno, pues oiga, suban los sueldos. No es tan sencillo porque son negocios que están sufriendo mucho. ¿Dónde se pueden subir los sueldos? ¿Dónde están subiendo? Y además están subiendo por encima es en las empresas, digamos, de tamaño medio a alto. Ahora, y eso ya está ocurriendo. Ahora, y han subido por encima del IPC el año pasado, un poquito, pero bueno, han subido los salarios reales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que suban los salarios reales? Dos cosas. Primero, no podemos estar constantemente pensando en los salarios en términos netos y no en términos brutos. O sea, en España tenemos que saber que lo que la gente llama un 1000-eurista es casi un 2000-eurista. Una persona que cobra 1000 euros es una persona que en más impuestos al trabajo es aproximadamente 1.600 euros, 1.700. O sea que el sueldo real es 1.000 euros, pero la empresa paga por el 1.600. A mí me dicen muchas veces, ¿cómo se puede vivir con 700 euros? Un momento. Entre otras cosas, tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer porque es lo que están haciendo todos los países líderes, lo tenemos que hacer y es una reforma pendiente que es reducir la fiscalidad al trabajo. Para un 1000-eurista, tú que vives normalmente en Gran Bretaña, en Londres, Daniel, ¿para un 1000-eurista le sale más barato vivir en España, en Madrid, por ejemplo, que en Londres? Hombre, en coste de vida, claro. Por eso, a eso me refiero. Claro. O sea, un 1000-eurista no podría vivir en Londres. Otra de las cosas que uno se encuentra, otra de las cosas que uno se encuentra constantemente es las comparaciones sin valorar el coste de la vida. En España el coste de la vida es mucho más bajo que muchas veces. Entonces dice, los salarios en Luxemburgo son el doble. Claro, vayas usted a Luxemburgo y pides una pizza que le va a costar 45 euros. O en Alemania, por ejemplo. En Alemania también los precios son mucho más caros. Pero en cualquier caso, en España los salarios con respecto al coste de la vida están más o menos en la media de la OCDE. ¿Es eso fantástico? No. ¿Se podía mejorar? Sí. ¿Cómo se mejora eso? Desde luego, como no se mejora, es desde la represión fiscal y desde la reglamentación. Como se mejora es haciendo que esas empresas pequeñas y medianas, que esos autónomos tengan más capacidad de crecer, más capacidad de contratar, más facilidades para encontrar la forma de que su negocio vaya mejor y que no sea ultracíclico. Pero Daniel, ¿con qué argumentos crees entonces que el Partido Socialista espera afianzar a sus votantes y tener más votantes? ¿Con qué argumentos de este no? Del no que da el techo de gasto, porque si lo da es porque evidentemente cree que sus votantes confían en esos argumentos. ¿Se parecen, por cierto, esos argumentos a los del Partido Laborista Británico, a otros socialistas europeos? Pero sobre todo, ¿qué parte crees que puede ser convincente de ese no entre los votantes socialistas? Hay un debate, aquí lo dijo el exministro Margallo, lo dijo muy bien, hay un debate muy difícil en la socialdemocracia de toda Europa porque la socialdemocracia históricamente trasladaba los desequilibrios de sus políticas de demanda, es decir, de tener a lo mejor salarios demasiado altos o de tener un endeudamiento demasiado tirando o de devaluaciones competitivas o de imposición. Entonces, en una economía abierta eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Reino Unido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Francia? Que los partidos socialdemócratas, ante la pérdida de votos, lo que han hecho un análisis que es, tenemos que irnos mucho más hacia la izquierda, tenemos que radicalizarnos, como estamos perdiendo votos con respecto a los populistas, en el caso británico no era de izquierdas, pero da igual, tenemos que acercarnos mucho más a eso. Y es un análisis desde mi punto de vista equivocado, como se ha demostrado en Francia. El Partido Socialista se lanzó a intentar recuperar la izquierda y apareció Macron y se los comió. Pero el Partido Laborista, sin embargo, ha mejorado sus votos con respecto a los conservadores. Bueno, pero ha mejorado sus votos fundamentalmente, pero no podía empeorar más. Y yo que vivo en el Reino Unido, cualquiera que vaya al Reino Unido, o sea, el Partido Laborista, si hubiera tenido en 6 circunscripciones, 75 votos menos,
tiene 10, porque allí es, allí va por circunscripciones. Entonces, pero sobre todo el Partido Laborista podrá haber recuperado parte de lo que da, pero sigue siendo el segundo, y sigue siendo, claro, es que en Inglaterra no tienes esta situación española en la que se vayan buscando alianzas, ¿no? Ha perdido, ¿no? Gana uno, pierde otro, no hay mucho más que pueda decir. A ver, Paco Rosell y Benayes, no, a mí, aparte de subrayar que veo más optimista a Daniel Lacalle que al propio ministro Montoro, lo cual es llamativo en cuanto a... ¿Tú lo ves más optimista, Daniel Lacalle, que a Montoro? Creo que sí, clarísimamente, sí. Está proyectando mucho más las posibilidades de recuperación. Pues te digo una cosa que le sustituya. Estaríamos encantados todos. Aquí a la mínima. No entremos en arenas móviles. Yo creo que la noticia es una noticia importante porque acordar el techo de gasto es un suelo extraordinario para despegar la recuperación económica, y yo creo que es una buena noticia. El gobierno se garantiza pues prácticamente 3/4 partes de la legislatura para adelante, lo cual es una buena señal. Otra cosa serán los problemas que va a tener en el Parlamento. Pero lo que no estoy de acuerdo con algo que ha dicho de las compensaciones que hay que hacer para garantizarse ese voto, es decir, el pago al apoyo del PNV, el apoyo a Ciudadanos, el apoyo a las minorías canarias, el apoyo a las comunidades autónomas, porque claro, el ministro Montoro tenía una previsión con respecto a las autonomías que ha tenido que cambiar y ha tenido que relajar el control del déficit. Por tanto, sí se traen detrayendo, porque los presupuestos se hacen de acuerdo con el establecimiento de unos principios que van en la línea de recuperación. Si tú tienes que hacer esas concesiones, lógicamente estás ralentizando esa posible recuperación económica. Claro, pero como resulta que vivimos en una democracia y si tú me dices, Daniel, ¿qué presupuestos hacemos? Yo te los traigo mañana hechos, no tengo problema. Pero claro, si tengo que acordarlos con 170 tíos... No, pero precisamente por eso no puedes decir que eso no da la importancia a esas detracciones que se tienen que hacer. No he hablado de la parte que es de gasto adicional que se ha acordado. No, hablo de los acuerdos con respecto a la política fiscal del País Vasco o de Canarias. Eso no es un lucro cesante. Simplemente es que la gente lo entienda. Es decir, no es que tengas un dinero y lo dejes de ganar. Eso es... Pero son unas partidas que tienes que destinar a ganarte esos apoyos parlamentarios que lógicamente un gobierno podría destinar a otras que fueran más en la línea de la recuperación de la economía. No nos engañemos. Hombre, el apoyo a los presupuestos de 2018 no va a ser por temas económicos, sino por temas políticos. Y entonces a mí ahí se me cruzan las caras. Pero esa es otra. Pero solo un punto importante. A ver, todos podemos... Yo creo que los presupuestos de ningún país... el otro día en Estados Unidos decían que los presupuestos es algo que nunca contenta a nadie. Claro. Es verdad, eso es verdad. Pero y ahora están en un momento en el que encima tienen que acordar un presupuesto que no quieren ni los republicanos ni los demócratas. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante en cuanto al presupuesto es si ese presupuesto nos va a suponer entrar en un enorme desequilibrio, como nos ha pasado en el pasado, es decir, si los ingresos están completamente descompensados con la realidad y si los gastos nos vamos a pasar... Vamos a ver, ¿esos presupuestos que se han pactado con estas minorías que se tienen que pactar, van a reducir la deuda? No. ¿Van a controlar el déficit? Sí. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Es que mucha gente me lo pregunta. Como no es lo mismo, por eso te he hecho la doble pregunta. Reducir el déficit es continuar aumentando la deuda. No, naturalmente, claro. ¿Seguro que no va a bajar la deuda? Seguro. Sí va a bajar según los planes del ministro. No, con respecto al Producto Interior Bruto. Según los planes de Montoro. Con respecto al Producto Interior Bruto, no. Con respecto al Producto Interior Bruto, en el 2018, flat. De todas formas, os quería comentar una cosa, que nos estamos centrando mucho en el techo de gasto y los presupuestos, lo cual es estupendo porque efectivamente se lanza un mensaje de tranquilidad, pero aquí hay un problema. La legislatura se va a alargar, ¿de acuerdo? ¿Se va a alargar para qué? ¿Para qué? Si no vamos a poder solucionar el problema de las pensiones con el Partido Socialista y Podemos metidos en el absoluto no o pidiendo incrementos multimillonarios. Entonces, alargar para nada es hay una cosa que se llama estabilidad, ¿eh? Sí, pero la estabilidad no te la viene dada un techo de gasto y un presupuesto únicamente. Este gobierno está maniatado de pies y manos por otras... Yo creo que en la Comisión Europea hoy hay mucha más tranquilidad que ayer, ¿o no? Pues esos problemas le suman la falta de un presupuesto, imagínate cuál sería la situación. ¿Qué sugieres? ¿Que habría que convocar elecciones anticipadas para que alguien tenga mayoría absoluta? Yo no estoy sugiriendo porque además, yo no estoy induciendo a nada porque no tengo tanta influencia, gracias a Dios. Pero más allá de eso, obviamente es
una pregunta para resumir la situación. Más allá de eso, ciertamente, considero que si ahora mismo hiciéramos elecciones, si la foto sería absolutamente parecida. Pero sí que quiero resaltar una cosa, y hay que dar un capote al gobierno por la incapacidad que está teniendo de intentar pactar cosas con el Partido Socialista, que sí, que ya sabemos todos que está enrocado en el no. Que está enrocadísimo en el no. Sí, no, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, Carlos, que tú hablas con mucha gente del Partido Popular y hay gente del Partido Popular que por lo bajo te dice que la financiación autonómica, por ejemplo, no interesa que salga. Yo he dicho antes, y con eso pasan muchas cosas. Lo que yo he dicho antes, ¿se va a atrever el Partido Popular a atreverse a reformar las pensiones? Lo que yo he también? dicho antes no lo he dicho a humo de pajas. El señor Saura, portavoz económico del Parlamento del Partido Socialista, hace 15 días dijo literalmente delante de periodistas que se iban a abstener. Hombre, Carlos, pero es que el ha pasado por una catarsis. El Partido Socialista... No estoy hablando de catarsis, estoy hablando de hace 15 días. Pero si Saura estaba como un pájaro sin cabeza hace 15 días en el Congreso porque no había ni dirección todavía en ese partido. Pero ahora... Tú sabes que el Partido Popular tenemos un problema mucho más grave, que tú lo has apuntado muy bien, mucho más grave. Tenemos un Congreso en el que a nivel mayoría, la inmensa mayoría tiene como único objetivo económico llevarnos a otro shock de deuda. Y eso la gente lo tiene que entender. A la ruina. La gente tiene que entender que tienes a todo el mundo diciendo que van a recaudar de ciencia ficción, de no sé cuántos, de no sé qué, con esas historias de siempre, de esas estimaciones de ingresos completa y absolutamente ficticios para aumentos de gasto que ya de por sí en esos presupuestos alternativos ya de por sí ya se saltan las estimaciones de déficit. Es decir, no es que digas que las estimaciones de ingresos son ficticias y con eso cuadran el déficit. No, es que con estimaciones de ingresos ficticios se saltan la senda de reducción del déficit y nos meten, cuando se acabe la política del Banco Central Europeo, en un shock de deuda. Hombre, si nos fríen a impuestos, igual acaban recaudando. No, porque como se ha demostrado, mira, en la Unión Europea, es que en la Unión Europea, estos son datos del Banco Central Europeo, estos datos, no estimaciones, que a la gente le gusta mucho hablar de estimaciones y de presupuestos, no, datos. El Banco Central Europeo, la media de error de los países europeos en estimaciones de ingresos fiscales, media, es del 1% del Producto Interior Bruto el primer año y se va aumentando el segundo y el tercero. Es lo que se llama la falacia del palo de hockey, que siempre se dice, no, el primer año nos vamos a saltar el déficit, pero el segundo nos forramos. Y luego no te forras. Y ha sido el problema de la Unión Europea, no solamente el problema de la Unión Europea. Pero no nos engañemos, aquí no estamos hablando de economía, aquí estamos hablando de política. Bien. Vamos a ver, hace 15 días en esta misma tertulia me quedé solo diciendo que el Partido Socialista no iba a aprobar el techo de gasto. ¿Por qué? No por una razón económica. Eso lo dijo Almenda también. Bueno, yo me quedé solo, los que me acompañaban en aquel momento, todos, en base a los acuerdos de las comunidades autónomas que iban a presionar, etcétera, etcétera, dijeron que se iba a abstener. No se abstuvo Pedro Sánchez, porque no estamos hablando de economía, estamos hablando de política. Pedro Sánchez está ahora mismo en una actitud que es ganar la hegemonía en la izquierda y arrebatarle banderas a Podemos. Y por tanto, en el tema del gasto, aunque es muy difícil de entender que el mismo Partido Socialista que se abstuvo en el techo de gasto con un crecimiento menor y con un gasto menor, pues ahora vote en contra. No tienen lógica económica, porque no estamos en la lógica económica. Se trata de adquirir banderas, marcar distancias con respecto al Partido Popular. Pero ahí te digo y lógicamente eso va a tener un problema. Pero una cosa importante, fíjate, si las elecciones en este país siempre se han ganado por el centro. Si lo que tú quieres es... Salvo Zapatero, que la ganó por la izquierda, no nos engañemos. Bueno, y mira qué buen ejemplo, porque hablábamos con un exministro de Zapatero, muy buen amigo mío. Una de las cosas que tienes que defender, que poner como centro de tu política, si lo que tú quieres es ganar las elecciones, porque quien te va a votar es la clase media, es que no le vas a freír a impuestos a la clase media. Y cuando tú le vienes
a la gente contando el subterfugio de que le vas a subir los impuestos a los ricos, que es el cuento chino más grande de la historia, porque en España hay 600 y pico mil ricos, y si piensas que vas a sacar 70.000 millones de 600.000 personas, lo llevas muy claro y siempre se lo subes a la clase media, y los votantes de la clase media saben perfectamente. Estamos completamente de acuerdo, pero el objetivo ahora mismo de Pedro Sánchez es desactivar a Podemos. Por tanto, lo desactivar pero ese fue el error. No lo sé, pero ese fue el error del Partido Socialista. Estamos hablando de política. Si me preguntan, nuestro amigo Miguel Silva, que nos ve toda la noche, dice si es posible que España tenga a final de año el mayor crecimiento de los últimos 40 años, en torno al 3,5, cuando hace 8 meses se decía que íbamos a crecer en torno al 2,8. Sí, yo estoy... ¿Puede llegar al 3,5? Yo creo que sí puede llegar al 3,5. El mayor crecimiento de los Yo creo que puede llegar al 3,5 y te voy a decir por qué. Y a los keynesianos que nos estén viendo ya les da el ataque total. ¿Saben por qué? Porque la inflación está bajando. Amigo mío. Porque la inflación, ese que les encanta, ¿sabes? Lo que les gusta a los keynesianos, la inflación, ya sabes que la inflación, el impuesto de los pobres, que ningún consumidor nunca en la historia ha defendido, pues precisamente porque las expectativas de inflación están bajando, resulta que la renta disponible de las personas, sin que aumenten los salarios de una manera agresiva, resulta que la capacidad de consumo es mayor. Y entonces resulta que las estimaciones de consumo minorista que tenían alrededor de, creciendo ligeramente por encima del Producto Interior Bruto, están creciendo ya muy por encima de ese nivel. A ver, un momentito, señores, que estamos fuera de tiempo. Susana, preguntas de los espectadores, venga, y despedimos a Daniel Lacalle. Pues le preguntan los espectadores a Daniel Lacalle, en nuestro teléfono, en ese WhatsApp que tenemos, que les recuerdo que es el 680 20 30 21. Hay una pregunta directamente para usted que hemos seleccionado, y es si es cierto que se ha comprado deuda pública con el Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas. Hombre, claro. El fondo, a ver, que yo entiendo que la gente no tiene que saber estas cosas. El Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas siempre, o lo puede usted tener, no es la caja fuerte del tío Gelito. Claro. El Fondo de Reserva de las Pensiones Públicas se invierte en deuda pública, porque es no solamente en España, bueno, en donde los hay, donde haya fondos de reserva de las pensiones públicas, no hay muchos sitios donde los haya, pero claro que se ha invertido en deuda pública, y de hecho ha sido uno de los factores de ingresos adicionales que luego, ¿por qué? Porque compraba deuda pública el fondo de las pensiones con una rentabilidad que tenía a lo mejor del 6 y pico por ciento, baja la rentabilidad y entonces tienes menores ingresos por esos nuevos bonos que compras. En cualquier caso, por supuesto, claro, pero la gente tiene que entender que lo mismo que las pensiones se pagaban cuando no existía el fondo de reserva, se pagarán y se pagan ahora, que el fondo de reserva contabiliza como deuda restando, y que si tú quieres mantener el fondo de reserva intacto, te hubieras endeudado más o hubieras recortado las pensiones, no puedes hacer otra cosa. Todo lo demás son cuentos chinos. Si tú quieres mantener al 100% el fondo de reserva mientras está aumentando la población jubilada, mientras los gastos están aumentando, a pesar de que los ingresos de la Seguridad Social están por encima de los niveles del año 2007 ya, lo único que podrías haber hecho para mantener el fondo de reserva es recortar las pensiones o endeudarte. No puedes hacer otra cosa, porque el fondo de reserva de las pensiones deduce de la deuda o la aumenta. Bueno, te preguntaba yo antes sobre la previsión de crecimiento. Mira, ahí hay algún informe que habla del 3,9 de crecimiento, la nueva previsión del Ministerio. Muy bien. Porque la construcción está multiplicando su aportación al PIB, al Producto Interior Bruto, y el ladrillo duplica su crecimiento y ya se construyen más de 200 viviendas al día. Claro, pero bueno, yo... ¿Estamos volviendo a la burbuja o qué? No, eso es. Venía en el AVE ahora y me decía... Una persona, se me ha acercado y me ha dicho, estoy preocupado porque volvemos a la burbuja inmobiliaria. Hombre, vamos a ver, la burbuja inmobiliaria se construían en España 700 y pico mil casas al año. Esa cifra que estamos hablando, estamos hablando de 64.000. 64.000 no es ni el 10%. Claro, es el 10%. Claro. Esto es un crecimiento bastante moderado, ¿no? De hecho, si lo miras desde un punto de vista de reemplazo, la construcción entre las viviendas que desaparecen, porque se compran o porque se destruyen, que también se destruyen algunas, y las que se construyen, tampoco no está ni de lejos. Otra cosa es que nosotros debamos prestar atención, y además las hipotecas que se dan para esas casas
tasas, no son hipotecas al 150%, etcétera, etcétera. Es decir, es otro entorno completamente distinto. Sin embargo, eso no significa que digamos, bueno, pues entonces no pasa nada, lo que seguimos teniendo que hacer es no caer en el error de decir, venga, al ladrillo que es lo nuestro. Es que además la crisis ha cambiado el modelo económico, fuertemente tirado por las exportaciones, cosa que no ocurría antes. Todo lo que has dicho me parece que es un adelanto de lo que está sucediendo y cómo van a ser las cosas. Yo lo que creo, desde un punto de vista del análisis, es que la próxima discusión de presupuestos no va a ser económica, va a ser política. Y a mí en este punto me asusta terriblemente que el Partido Nacionalista Vasco plantee el tema de la transferencia de las prisiones. Esto va a ser así. Pero eso no va a ser en esta legislatura. ¿Cómo que? Ya no. Bueno, ¿por qué dices eso? No, hombre, no, porque yo creo que hay un preacuerdo perfectamente definido en función de lo que de lo que se ha pactado para los presupuestos del 2017, que tendrá su continuidad, porque es un pacto que también de legislatura, lo que se ha firmado con el PNV, y perdona que te diga, desde el punto de vista económico. Y perdón, no hablo del tema económico, estoy hablando del tema político. El tema, no he dicho... En esta legislatura no, olvídate. ¿Qué de las prisiones? ¿De lo de las? Prisiones. Las prisiones, había entendido las pensiones. Bueno, vamos a ver, es que igual el 2018. Yo he dicho pensiones. He dicho prisiones. Por eso he dicho que era un tema político. El acercamiento de los presos de ETA. Efectivamente. Y no solamente el acercamiento, sino la transferencia de la competencia. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Cuidadito. Una cosa es el llamado acercamiento. Espera un momentito, espera que termine yo. Termino. Y digo literalmente que a eso es lo que a mí me asusta, porque esto no me lo estoy inventando. Es que Urkullu lo ha dicho hace 7 días. Bueno, lo cierto es que hasta ahora han llegado a un acuerdo sin incluir eso. Antes parecía que eso era esencial, quiero decir, hace unos meses, y ya no es esencial. Urkullu lo ha planteado hace 7 días. Es significativo. Hace 7 días lo ha planteado hace 7 días. Yo tengo dudas, no digo que no, pero tengo dudas. Con relación a lo que dice Carlos, no descarto el acercamiento de presos, lo de la transferencia de prisiones está más claro. Son entidades diferentes, Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Daniel, gracias. Portada de los periódicos. Venga, os muestro portadas. El Mundo y La Razón apuestan por Pasión de Catalanes. Lo digo bien, ¿no? Bueno, es que el tema que destacamos hoy en El Mundo es un tema importante. Paco, te pregunto. El Mundo dice, los funcionarios se rebelan contra el referéndum ilegal. Los secretarios e interventores municipales subrayan que serán siempre fieles a la Constitución española. Los sindicatos exigen garantías de que los empleados públicos no tendrán que acarrear con las consecuencias del 1 de octubre. Iglesias respalda a la alcaldesa Colau y llama a los ayuntamientos catalanes a facilitar por todos los medios la votación. Esto de el caos. Esa Estos rebelión no que quieren la independencia, pero por otro lado ayudan a que haya independencia. Esa rebelión de los funcionarios, que a mí me parece muy importante, sobre todo el documento que han hecho público los interventores y los secretarios municipales, que me parece un documento fundamental, viene al día siguiente que nosotros publicáramos que en el Tribunal de Cuentas va a pedir responsabilidades patrimoniales a algunos de los convocantes del anterior referéndum. Y como consecuencia de ello, tanto Mas y los responsables del gobierno están justificando que ellos tomaron decisiones amparados en los funcionarios para esquivar sus responsabilidades patrimoniales. Hay que recordar las declaraciones que hacía la semana pasada el conseller de Comercio, de Empresa y Conocimiento, en la que dijo, bueno, yo en un momento determinado sé que no se va a celebrar el referéndum, pero en cualquier caso, a la cárcel todavía, pero que mi patrimonio no lo toque. Que no me lo precisamente ahora que el Tribunal de Cuentas puede ir... La pela es la pela, Maripau. Puede repercutir sobre el patrimonio de Mas y a los convocantes del referéndum anterior 5 millones de euros. Ellos han escudado en los funcionarios. Y hoy todos ellos han salido diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Insisto, me parece fundamental el documento de los interventores. Yo creo que es la medida, yo creo que es el anuncio más importante que se ha hecho en contra del referéndum. Es decir, que los señores secretarios, que son los que dicen si es legal o no es legal una medida, y los interventores, son los señores que de una forma u otra legalizan o no legalizan una cosa. Y si no la legalizan, ponen en ilegitimidad a todos los que lo están intentando legalizar por la vía estrecha. Si estos le dicen lo que acaban de decir, los ayuntamientos no pueden abrir sus puertas ni convocar el referéndum. Por tanto, a mí me parece una medida trascendental. ¿Cuántos cargos públicos? Porque esto de ser secesionista de 8 a 3
con nómina en cualquier institución catalana y luego por la tarde seguir con la revolución tomando gin tonics en las Ramblas, claro, no es del todo compatible con el heroísmo épico que dicen representar. ¿Cuándo se va a medir ese heroísmo? Cuando efectivamente paguen la cuenta y la factura de manera personal. Yo lo que creo es que esto va a echar para atrás no solamente a funcionarios, sino a un montón de cargos públicos. Esto de jugarte tu casa, pues son cosas que hacen los empresarios, pero los políticos, vamos. Bueno, pues ahora leeré más titulares, porque lo de La Razón y la propuesta que hace Sánchez también tiene su miga, ¿eh? Sí, Sánchez propone una solución, entre comillas, para lo de Cataluña. A ver qué os parece. Enseguida os lo contamos. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta 8 minutos después. Son ya las 12:19, no tenemos prácticamente mucho tiempo. A las 12:30 nos vamos. Así que repasamos rápidamente otras portadas y así se enteran ustedes de lo que pueden leer en los periódicos hoy martes. ¿Qué digo yo martes? Hoy miércoles. Martes fue ayer. Pues ya son las 12:19. Hoy miércoles. Venga, completo la portada de El Mundo, Paco Rosell. Lleváis a portada la foto de lo que ha pasado hoy en Ermua y tituláis: la aparición de un Batasuna en Ermua indigna a las víctimas. El Batasuna en cuestión es el de la camisa blanca, ¿verdad? Sí, es un para que ustedes lo identifiquen. Este paisano, a ver si me ven aquí. Bueno, ya no. Aquí se ve. Y este tío que... Es un militante de Sortu, de las... Sí. Asociaciones pro amnistía, y la verdad es que a todos los asistentes le ha producido una gran indignación, porque lejos de verle un acto de solidaridad como el que el otro día se vivió en Rentería, en el que el alcalde pues digamos hizo un homenaje a todas las víctimas independientemente del partido que fueran, aquí se ha visto como un acto de cinismo, teniendo en cuenta además que hoy Bildu ha bloqueado una declaración institucional del Congreso de los Diputados de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Bueno, a este se refería, a este de la camisa blanca que ven ustedes ahí, a ese de la camisa blanca, efectivamente, que esa era la foto del Mundo, a este se refería hoy Alfonso Alonso, cuando ha dicho, dice, ¿a qué viene hoy aquí a blanquear su imagen? Será por la camisa, claro, cuando este es uno de los que aplaudió el asesinato de Miguel Ángel. En el pueblo en el que Miguel Ángel no ha podido estar enterrado. Claro. Por cierto, que no entiendo por qué las declaraciones del Congreso de los Diputados queden bloqueadas porque una fuerza minoritaria no la apoye. O sea, porque como consecuencia de esto, Bildu no pide perdón a las víctimas del terrorismo etarra, sino que bloquea que el conjunto del Parlamento pues rinda un homenaje a Miguel Ángel Blanco. A mí me resulta sorprendente, no es la primera vez que sucede. El Congreso solo podía aprobar... Ha ocurrido también con una declaración sobre Venezuela. Protección de los delfines y cosas así, ¿no? Pero es que hace 2 días, volviendo a lo de Bildu, 2 días, no muchos más, Otegi públicamente pidió de nuevo, y esto sonará a todos, que las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, se marcharan del País Vasco y que les dejaran a ellos gestionar el tema de los presos de ETA. Claro. Con lo cual es que hay cosas que no han cambiado, simplemente cambian de modalidad, porque de repente se encuentran, termino muy rápido, se encuentran con 2 cosas. Una, que han conseguido objetivos políticos en las instituciones a través del voto, lo cual me parece una vergüenza para los que le han votado, ya sé que luego se enfadan, pero esto es así de claro. Y la segunda, que tienen un aliado nacional, que es la primera vez que hay un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, que es Podemos, que es muy proclive a todas las cosas que defienda Bildu. Y que hoy, por cierto, como recordabais antes, ha bloqueado también otra declaración institucional. Claro. En el caso de Miguel Ángel Blanco, la ha bloqueado la declaración institucional Bildu, los proetarras, que es una cosa incomprensible. ¿Por qué un grupo de 7, 8, 10 que hay en la Cámara, yo ahora no recuerdo cuántos son, pero bueno, es igual, puede bloquear una declaración institucional y que esta no sea aprobada por unanimidad? Y a pesar de que hay una mayoría enorme que sí aprobaba esa declaración. Y en el caso de Venezuela lo mismo, ha sido Podemos. Podemos ha negado a hacer una declaración, a que se aprobara una declaración institucional sobre la excarcelación de Leopoldo López. Excarcelación a medias también, como se sabe. Puesto en libertad, no. Se le ha trasladado de la prisión de Ramo Verde, prisión militar, a su domicilio, donde tiene que seguir cumpliendo condena. De momento. Sobre esto, por cierto... Si Garzón le llamó golpista... 5 millones de personas en este país que les votan, ¿eh? O sea, que se lo hagan mirar. Bueno, dice El Mundo, por cierto, lleváis un artículo de Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, que es el primer artículo tras la excarcelación. Es un artículo muy interesante, en la que es un canto a la esperanza, diciendo que el compromiso de Leopoldo López pues abrirá que en las próximas elecciones se reanude la democracia y se restaure la democracia en Venezuela, lo cual sería fundamental. Por eso no se entiende que Podemos, lejos de condenar todos los acontecimientos que hemos vivido en las últimas horas allí en Venezuela, pues bloquee esa declaración. Pero si trincan de Venezuela... Bueno, y ahora veis la... Decía Franco, o se entiende demasiado bien. Bueno, ahora veis la portada de ABC de hoy, también, portada que es bastante descriptiva.
y ven ustedes cómo ABC muestra la forma en que el populismo sí distingue víctimas de primera y de segunda. Si son de ETA, las ignoran, o bueno, o de forma mezquina las evitan, ¿no? Como la señora Carmen ha intentado y su grupo político en el ayuntamiento. Pero si se trata de otras cosas, pues ya ven ustedes, banderas del orgullo gay contra la violencia machista, ahí sí hay una pancarta evidente, y de los refugiados. Dice ABC, el populismo sí distingue víctimas de primera y de segunda. Obligada a recular de nuevo, Carmena acepta exhibir hoy una pancarta en la concentración por Miguel Ángel Blanco, pero no la colgará en el ayuntamiento, como ven ustedes esas, ¿eh? Bueno, ya está diciendo estamos equivocando. Es una rectificación a medias. Hombre, algo ha rectificado. Algo ha rectificado. Yo estoy con Edurne, algo ha rectificado. Pero que eso, la portada de ABC refleja, por una parte, la realidad. Claro. Ponen banderas con toda facilidad para todo tipo de causas. Eso es no está. Y al mismo tiempo, como he dicho yo antes, es llamativo que en este caso, por ejemplo, Carmela haya rectificado, o que Podemos se haya sumado en el Congreso a la declaración. Eso no es rectificar. En estas cosas no se puede estar ni medio muerto ni medio embarazado. O estás muerto o estás embarazado. O estás con las víctimas o no estás. Iglesias completa la portada de ABC. Pablo Iglesias ve enormemente sensata la postura de la alcaldesa y torpedea en el Congreso declaraciones en recuerdo del edil asesinado y contra el chavismo. Ya lo veis. Esa es la postura. Y no, pero, Antonio, voy con la razón. No tenemos tiempo. Y no pasa nada. La razón. Vía Sánchez para Cataluña. Más dinero y reforma constitucional. Eso es lo que va a proponer Sánchez, que va a presentar el próximo viernes una oferta al presidente de la Generalitat en 3 fases: corto, medio y largo plazo. Incluirá más inversiones en Cataluña, mejor financiación para Cataluña y abrir la comisión de la Carta Magna para reformarla. A ver si esto le convence al señor Puigdemont y retira el referéndum. Pues como no, Tururú, le va a decir. Claro, Tururú, como no incluye el referéndum. Antonio, es que ya se lo ha dicho hoy la portavoz del gobierno de la Generalitat, le ha dicho que es decir, que esa oferta no va a ninguna parte y por tanto que... Para hacer una reforma constitucional hay un pequeño detalle que la tiene que pactar, que son 2 tercios. Claro, efectivamente. Bueno, El País también habla de pasión de catalanes. Junqueras rechaza la oferta de coordinar el referéndum. Claro, porque tiene que firmar. Es como que tiene que firmar y sabe que va caminito. Se va a quedar sin la casa de Castelldefels. Este es más listo. Este dice, a mí no me pillan, ¿eh? En ese bombardeo de gambas, a mí no me pillan. Un valiente, un valiente. Las cazo por la nariz, rápidamente. Pero lo más llamativo es que en este proceso absolutamente kafkiano es que la pretensión de Puigdemont es nombrar un conseller para el referéndum. Es decir, el que se va a comer... Exactamente. En los mismos términos. Para que firme tonto. Y entonces dice, Puigdemont quiere que su vicepresidente sea máximo responsable de la consulta, pero Junqueras dice que solo aceptaría a condición de implicar a los consejeros del Partido Democrático de Cataluña. O vamos todos y yo no Los voy. consejeros consultados exigen garantías de que no está en peligro su patrimonio. Ya lo hablábamos antes, la pela es la pela. Antonio, dice así, yo firmo todo lo que era, pero a mí mi casa no me la quitan. Está haciendo largo. Es que además de lo que habéis dicho de los funcionarios y su importancia... El hijo de Trump aceptó complacido la propuesta de secretos rusos. Me encanta, contestó a la filtración ofrecida por el entorno de Putin contra Hillary Clinton. ¿Qué iba a decir? Ese es otro de los titulares. Voy con ABC segunda portada. El Congreso avala el techo de gasto para 2018 pese al rechazo del PSOE. Y Antonio Banderas, Premio Nacional de Cinematografía. El Economista.es. La Unión Europea rechaza publicar el informe que motivó el rescate del Banco Popular. La Junta de Resolución se justifica en que la información es secreto comercial. Habláis también, José Luis Benayas, en la portada de la banca que gana el pulso a Colau. El juez tumba la tasa a los pisos vacíos y del plan express de Vueling para acabar con las colas en los aeropuertos. Y Botín que limita a 800 millones el coste de los litigios por comprar el Banco Popular. Esa es la portada del Economista. Que el 1 de octubre el Barça a lo mejor... El semanaldigital.com, periódico de Naranjo. Otegui, el hombre que estaba en la playa mientras ejecutaban a Blanco, a Miguel Ángel Blanco. Ese es el titular que habéis elegido, entre otros. Hombre, era para destacar la paradoja de lo que cualquiera pediríamos, que es que este señor condenara y pidiera perdón, y en lugar de eso pues ha dicho lo que he dicho hace un momento, y además hemos recordado lo que estaba haciendo él cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, que es estar en un día normal, como lo definió en la playa con su familia. La Vanguardia, el hijo de Trump aceptó encantado la ayuda rusa. El equipo de campaña del presidente buscaba información contra contra Hillary Clinton. El Russiagate bloquea la agenda política de la Casa Blanca.
Voy con 5 días. Metrobacesa vuelve a la bolsa en 2018 para ser la mayor promotora del país. Santander y BBVA barajan lanzar a inicio del próximo año una OPV. Sondean ya a los bancos de inversión. La inmobiliaria presenta hoy su plan estratégico. Y Europa ajustará la resolución bancaria tras el caso Popular. Expansión, la sindicatura del Banco Popular entra en la batalla legal. Contrata a CMS Albiñana y Suárez, al despacho de abogados, ¿no? de Suárez Lazo, para su defensa jurídica. Y habla de la Unión Europea. La resolución de Banco Popular fue de manual. Y Madrid, Navarra y las Islas, donde más suben los pisos, ¿eh? Madrid, Navarra y las Islas, o sea, me imagino que Baleares y Canarias. Esos son los titulares de Expansión. Bueno, pues esto es lo que ustedes pueden leer en la prensa, que les invitamos a que lo hagan tranquila y detenidamente en estas próximas horas. ¿Quién nos ha preparado Detrás de la Verdad? Para ver enseguida su programa. Adelante, Patricia Betancor, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Torturada y asesinada. Así murió la niña de Huesca de tan solo 8 años, presuntamente a manos de su tío. Aunque en un primer momento el acusado dijo que la menor sufrió un accidente, una caída por las escaleras, finalmente confesó el terrible asesinato. Esta noche hablamos en exclusiva con el padre de la niña asesinada. Y un nuevo testigo en el caso Diana Quer pone el foco de los investigadores en una finca muy cercana donde desapareció la joven. ¿Cómo se ha realizado esta búsqueda? ¿Quién es este testigo? Pues enseguida le contamos en unos minutos. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche. Ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, estar detrás de la verdad. Enseguida volvemos, Antonio. Pues ahora mismo damos paso. ¿Cómo ha cerrado nuestro barómetro, Susana Ullero? Pues sí, cerramos líneas. Les preguntábamos si apoya Podemos más a verdugos que a víctimas del terrorismo y ha ganado el sí con una amplia mayoría. Un 76% de los espectadores opinan en afirmativo. Paco Rosell, Edurne Uriarte, Carlos Dávila, Antonio Naranjo, Maripau Domínguez y José Luis Belaya. Gracias. Buenas noches. Les dejo ya con Detrás de la Verdad. Que pasen buena noche.